Fijaros, aquí empieza Jesús su ministerio. Aquí empieza Jesús el ministerio después de 30 años estar esperando. Yo creo que tenía ganas Jesús ya de empezar el ministerio, ¿verdad? ¿Por qué no empezó a los 20 o a los 25? No, a los 30. Y es que en el pueblo judío los 30 años era la edad de la madurez. Era la edad en que se consideraba que un hombre era plenamente maduro, los 30 años. Menos de 30 todavía seguramente están en la edad del pavo. Aquí hay mucha gente todavía que tienen 40 y todavía quizás estamos en la edad del pavo. Pero bueno, algunos, la edad del pavo les continúa. Pero Jesús tenía 30 años y empieza su ministerio y lo empieza predicando el evangelio del reino, y viene ya empezando haciendo ya milagros. Fijaros que ya empieza sanando de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Le traían todos, dice la palabra, le traían todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Los milagros eran algo normal en Jesús. Los milagros siguen siendo normales en esta época también, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Amén. Dios no cambia. Cambiamos nosotros, cambian las modas, cambian las costumbres, cambian, muchas cosas. Pero la necesidad del hombre, la interior, esa no cambia. Esa es la misma de siempre. Por eso que su palabra es válida para ayer y es válida para hoy. La palabra cambia el corazón del hombre desde adentro y lo transforma y lo lleva hasta la presencia de Dios. Fijaros que el hombre normalmente no quiere acercarse a Dios, porque Dios es un ser santo, y muchas veces pensamos que Dios va a condenarnos, pero la palabra dice que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Es muy importante que esto lo entendamos. Él dice en Juan 3:16 y 17 que de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Él a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino a ser el punto de redención, el punto de salvación, la llave que tú y yo necesitamos para acercarnos a Dios. Y eso es importante porque todos y cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a Dios. No hay nadie que diga, no, yo no necesito a Dios. Tú y yo necesitamos a Dios porque Él es nuestro creador y Él quiere hacer de ti su habitación. Lo dijimos ayer, que ahora Él vive en nosotros. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, lo que le estás es diciendo, Señor, yo quiero que tú formes parte de mi vida. Eso no es una religión para tener un poquito la conciencia tranquila. No, es decirle a Dios mismo, quiero que formes parte de mi vida. Te levantas con Dios, te acuestas, caminas, vives, andas, disfrutas de la presencia de Dios como Adán disfrutaba de la presencia de Dios cuando se paseaba al aire del día en el huerto. Esa es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. No quiere una religión donde vamos un día a la iglesia y luego ya nos olvidamos toda la semana. No. Cuando tú empiezas a entender el misterio del reino, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, nuestras vidas cambian, nuestra familia cambia, nuestros hijos empiezan a cambiar, todo empieza a cambiar porque empezamos a ser moldeados ya no por la mano del hombre, ya no por la mano de la sociedad, ya no por la mano de las costumbres, ya no por la mano del consumismo. No, empezamos a ser moldeados por la mano de Dios. Y ¿quién mejor que nos moldee que nuestro Creador? Que el que conoce nuestro corazón, el que conoce nuestro ser, porque Él nos creó. Dice la palabra en Génesis 12:1. Aquí vemos a un hombre, Abraham, que conoce a Dios. Él era oriundo de un lugar donde había mucha idolatría. La palabra idolatría significa adorar a otro Dios que no sea el verdadero. Eso es idolatría. Idolatría puede ser adoración al dinero,
como puede ser adoración a algo, bueno, tú puedes hacer de tu esposo un ídolo, de tu hijo o de tu hija un ídolo. Tú puedes hacer de un futbolista un ídolo, tenerlo colgado y para ti ese ser es, vamos, lo máximo. Eso es idolatría. Pero cuando tú realmente pones toda tu mirada, toda tu confianza en Dios, la palabra empieza a hacer efecto en tu vida. Génesis 12:1 dice, y 2, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Una cosa, vete de tu tierra. Sal de ese lugar donde estás lleno de ídolos, lleno de costumbres que no son costumbres sanas. Esas costumbres de aquellos pueblos eran unas costumbres horribles porque tenían ídolos como Moloc, como Baal, como Asera, ídolos en los cuales presentaban a sus propios hijos recién nacidos y los ofrecían en sacrificio, los elevaban como sacrificio para que la tierra produjera fruto, para que no hubiera inundación, para que hubiera lluvia, era horrible. Pero aquí Dios le habla y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate cómo hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Hay un momento en que tú escuchas la voz de Dios y tú dices, mi vida tiene que dar un giro, mi vida tiene que dar un cambio, mi vida, Dios quiere bendecirme, porque el propósito de Dios hacia Abraham era una bendición grande. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice que él mismo iba a ser de bendición para otros. ¿Tú quieres eso, hermano y hermana? ¿Tú quieres ser de bendición para otros? Allí donde tú vayas, que tú puedas ser de bendición, mostrarle a las personas, a la gente, que hay bendición, que hay algo que puede cambiar y puede transformar, porque no hay nada más grande que servir a Dios, te lo puedo decir. No hay nada más grande que tú puedas ser usado por Dios, que Dios pueda tomar tu vida y Él pueda contar contigo como soldado, como sirviente, como persona que va a mostrarles a otra su amor. Cuando tú recibes a Cristo, Cristo mismo a través de tu vida empieza a manifestarse en tu hablar, en tu abrazar, en tu caminar, todo lo que tú haces, como si Dios mismo a través de ti estuviera actuando, porque tú y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo. Eso dice su palabra, que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Amén. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Dios quiere hacer cambios, coge a los hombres. Aquí Jesús empieza su ministerio porque Él tenía el propósito del Padre. La palabra dice, me preparaste cuerpo, he aquí vengo a hacer tu voluntad. O sea que Dios le prepara un cuerpo ahí, en ese recién nacido, obra del Espíritu Santo, ahí no intervino hombre. Eso sí que lo tenemos muy claro, porque ya lo dice la palabra. Isaías 7 habla ya de esa palabra profética de que la Virgen tendría un hijo, y aquí vemos que María concibe por obra del Espíritu Santo, y ahí Jesús empieza a levantarse como tú y como yo, como un hombre, dejando su deidad, dejando toda la potestad del reino, para venir y hacerse como uno de nosotros, para caminar, habitar y vivir, para que podamos entender que ¿cómo te va a comprender un Dios que no se ha hecho carne? Pero como Jesús se hizo carne, nos puede entender y nos puede comprender, porque Él pasó por todo, pero dice la palabra, fue sin pecado. Mira cómo sigue la palabra hablándole a Abraham. Génesis 13:14 al 17 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot era su sobrino, fijaros que Dios le había dicho a Abraham que dejara su parentela, que dejara su familia, y no es hasta que deja a toda la familia que Dios empieza a hablarle y Dios empieza a bendecirle. Fijaos que Lot, si os acordáis, los que conocéis las Escrituras, él se fue y escogió la llanura de Sodoma y Gomorra, que vemos como al final Dios tuvo que destruir esas dos ciudades, porque fueron ciudades donde la corrupción y la inmundicia fue tan grande
donde Dios dice que envió fuego del cielo para destruir esas 2 ciudades, porque Dios no soporta el pecado. Y sin embargo, Abraham escoge el monte. Pero dice que fue cuando se aparta Lot de él, cuando le dice el Señor: ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contado. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Le está prometiendo algo tremendo a Abraham, porque él no tenía descendencia. Sara era estéril. Él tenía casi 90 años. Sara también tenía una edad muy avanzada. Era estéril. Ya no tenía las costumbres de mujer, por supuesto, no podía quedar embarazada. ¿Tú imaginas una mujer de 80 años quedando embarazada? Imposible. Pero sin embargo le está diciendo que de su descendencia iba a hacer una gran nación. No hay nada imposible para Dios. Cuando Dios promete algo, Él empieza a abrir los canales, porque Dios es un Dios sobrenatural. Nosotros andamos por vista. Nosotros andamos por vista, por lo que vemos. Pero Dios no se mueve por vista. Dios se mueve en el mundo sobrenatural, se mueve en una dimensión que tú y yo no podemos entender. Por eso dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que todavía no son como si ya existieran. Esto tengo que explicarlo mejor, porque os veo muy asentados todavía. Cuando Dios conoce a Abraham, se llamaba Abram. Pero Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás más Abram, ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y no tenía hijos. Estaba solo, con su mujer, estéril, mayorcitos los dos. No tenían descendencia. Y ya empieza el Señor primeramente a cambiarle el nombre. Hermano y hermana, tú tienes que empezar a cambiarle el nombre a las circunstancias. Tienes que empezar a cambiarle el nombre a las cosas, porque si tú sigues llamando a lo negativo, es lo que vas a tener siempre. Pero la fe dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Pues si hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen, pues yo ya veo una gran multitud en la puerta esperando para entrar en este lugar. Yo ya veo a tu familia entrando a este lugar, convirtiéndose. Yo veo quizás pues cosas que tú estás esperando. Yo veo ya aquí, pues a mi hermano ya lo veo aquí sentado, a mi cuñada, ya veo aquí a mis sobrinos sentados, veo a los hijos de Merche, José Luis, a los 3 aquí sentados, a sus nietos. Yo veo sentado aquí, ya esto va a empezar a dar un cambio. Pero hermano, porque Dios llama a las cosas que aún no son como si ya fuesen, y empieza a transformar las circunstancias. Tú oras para que eso sea, pero la oración real es la que tú ya estás haciendo como si eso ya existiera, y le estás dando gracias. Gracias, Señor, por la bendición tan grande, Señor, que estamos teniendo en este día. Claro, como tú andas por vista todavía, tú no puedes todavía asimilar que Dios quiere coger tus palabras, la palabra, porque Él lo que usa es tu palabra. Él usa tu fe. El material que Dios utiliza para realizar la bendición, para realizar el milagro, es siempre la palabra que tú estás haciendo. Si la palabra que tú estás hablando es una palabra negativa, todo lo que tú vas a tener a tu alrededor va a ser negativo, negativo, negativo y negativo. Y esto no es algo... No, esto es algo natural, porque tú estás comiendo del fruto de tus labios, el fruto de tu boca. Tú tienes que empezar realmente a entender que la fe empieza a ver ya las cosas que todavía no han sido realizadas. Aunque cuando una mamá queda embarazada y está de un mes, no se le nota, pero sí, está embarazada. Y hay un bebé ya dentro. Por mucho que la ciencia, por mucho que los abortistas digan que eso no está desarrollado, es un bebé que está desarrollándose.
y no se puede abortar, eso no se puede, no debería de hacerse. Hay circunstancias en las cuales yo no quiero meterme ahí, porque eso ya es personal de cada uno, pero la palabra habla de que no hagamos, no cometamos ese homicidio, porque al final tú estás aquí porque tus padres decidieron tenerte. Amén. Tú estás aquí porque tus padres decidieron que tú nacieras. Tú no puedes decidir cuando ya has concebido en tu vientre el tenerlo o no tenerlo. Me estoy metiendo con algo muy, muy serio. Yo sé que me meto con cosas serias, pero yo no puedo decir lo que Dios no dice, ¿eh? Entonces es muy importante que esto lo entendamos. Pero lo que quiero hacerte entender es que no se ve, pero ya está dentro. Amén. No se ve, pero ya está dentro. Llega un momento en que eso va creciendo, va creciendo. Así la fe, al principio tú no ves nada, pero en el momento que tú empiezas a creer, tú empiezas a estar embarazado y embarazada de la bendición. Estás empezando ya a traer en tu vida lo que Dios, el milagro que Dios quiere realizar en ti. Eso es muy importante que tú lo entiendas, porque dice que Dios sostiene todas las cosas con su palabra. Dios hace todas las cosas con su palabra. Entendamos estas cosas. Pedro no se llamaba Pedro al principio, se llamaba Simón. ¿Sabe lo que significa la palabra Simón? Caña, debilidad, caña, cascada, caña débil. Pero el Señor le dice a Pedro: ya no serás más Simón, te llamarás Pedro. Y empieza a traerle una convicción de que él va a ser una persona fuerte en el Señor, porque la palabra Pedro viene de Petro, que significa piedra, algo fuerte, sólido. Vemos como Dios le cambia el nombre, porque el nombre en Israel era muy importante. Lo que se declaraba, lo que se decía, iba en correspondencia a lo que había. Hubo un hombre llamado Jabes. La palabra Jabes significa dolor, nacido con mucho dolor. Pero ese hombre no se conformó porque, ya, imagínate, dolor, ¿dónde estás, dolor? Y dolor por aquí, y dolor por allá. Y dolor, es como llamarte angustia. Imagínate llamarte angustia. ¡Angustia! Madre mía, tienes que cambiarte el nombre, angustia. ¿Hay alguna angustia por aquí? ¿No? Habría que cambiar el nombre. Pero Jabes no se conformó con el destino que quizás estaban proyectando sus palabras, sino que él oró al Señor. Y él hizo una oración sencillita que está ahí en Segunda de Crónicas, creo que en Segunda de Crónicas está, donde él dice: oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si empezaras a bendecirme y ayudarme y hacer que mis enemigos no me atacaran. Y dice que Dios escucha la bendición y ese hombre empieza a ser bendecido y prosperado y transformado. Hermano, si tú te conformas, porque tú puedes ser conformista, la persona conformista, y decir: bueno, ya me está bien, ya estoy, yo ya con lo que tengo ya está bien. Pero es que Dios quiere proyectarte para que bendecir tu vida. Amén. No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de fe en esta mañana. Estoy hablando de un hombre que tenía casi 90 años, que Dios le promete un hijo, y ese hijo vino. Amén. Dios le prometió bendición y la bendición vino. Le dijo que lo iba a hacer como las estrellas de los cielos en multitud, y lo hizo como las estrellas de los cielos en multitud. Amén. O sea que aquí vemos como Dios empieza a cumplir. Sigo. Dice: es necesario ver en el Espíritu, porque tú tienes que ver en el Espíritu. Si tú ves en tu carne, tú solamente vas a ver los telediarios. Y si ves los telediarios, vas a ver muerte, destrucción, fracaso, angustia, guerra. Vas a ver todo lo malo que hay a tu alrededor. Y eso es lo que estás sembrando en tu espíritu. Pero tú tienes que empezar a transformar toda la realidad, porque eso no es Dios. Dios no vive en la guerra. Dios no vive en la miseria. Dios no vive en el asesinato. Dios no vive en el homicidio.
homicidio, Dios no vive en la mentira, Dios no vive en la maldad. Dios es un Dios bueno que quiere transformar todas las cosas, porque Dios es bueno y Él lo primero que hace es sacar las tinieblas para empezar a traer la luz de su espíritu, porque cuando hay luz ya no hay maldad. La maldad no viene de Dios, la maldad viene del pecado y viene de lo horrible que el hombre en el pecado empieza a deformarse, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. A imagen de Dios dice que lo hizo. Pero cuando el hombre peca, desobedece a Dios y se aparta de Dios, el pecado empieza a deformarlo, a deformarlo, a deformarlo, hasta que se convierte en un ser que ya es desconocido para Dios. Fíjate si era desconocido para Dios, que dice la palabra que cuando Dios trae, antes de traer el diluvio, dice que Dios se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, de la maldad, de lo retorcido que estaba el hombre ya. Y entonces dice, raeré sobre la tierra a todo hombre, pero encontró a un justo, Noé, con toda su familia. Fíjate, por eso tú no puedes recrearte en la maldad. La fe, tu fe no puede venir de lo malo. Tu fe tiene que venir de parte de Dios. Tiene que venir de parte de Dios, buscando y haciendo que Dios empiece a revelarte todo lo bueno que Él tiene para tu vida. Porque si tú estás ahí buscando lo malo empezará a hacer mella en tu corazón. Todo lo vas a ver feo, negativo, malo. No, tienes que aprender a confiar en Dios, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Gracias por vuestro ánimo. Dios nos lleva de poder en poder. Gracias por vuestro. Gracias, hermanos, por ayudarme en esta mañana en la predicación. Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ahora, si tú quieres ir de derrota en derrota, pues adelante. Si tú quieres ir de fracaso en fracaso, adelante. Fíjate que todo te salga mal. Que vas a la peluquería y en vez de cortarte el pelo bien, te lo cortan, te dejan hecho un desastre, vamos. Vamos, que llegas al barbero y el barbero, ¡pum!, te corta la oreja sin querer, sin darse cuenta. Todo te sale mal, coges el coche, ¡pum!, te pegas un golpe. Vas al banco y te roban la cartera. Todo mal. Yo creo que eso no lo quiere nadie, ¿verdad que no? Pero dice la palabra de Dios que si somos obedientes al Señor, todo lo que hagamos, Dios nos lo va a bendecir. Amén. ¿La bendición de Dios es real? Sí. La bendición de Dios es real, sí. Mira, Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo dije ayer que el hombre tiene un problema, y es que hay un velo que le impide acercarse a la presencia de Dios y ver a Dios tal cual es Él. Y ese velo es nuestra carne. Ese velo es nuestra carne, porque la carne es enemiga de Dios. La carne, nuestra carne, que es el pecado, es nuestra forma de ser. La carne es el orgullo, la carne es la altivez, la carne es nuestra negatividad, nuestras malas reacciones, nuestra violencia, nuestro griterío, nuestro odio, todo eso es carne. Y eso se opone, hace un velo, y tú quieres acercarte a Dios y no encuentras a Dios por ningún sitio. Pero cuando hacemos morir, dice la palabra, todo lo terrenal en nosotros, ese velo empieza a descorrerse y empezamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Dios empieza a revelarse y nos damos cuenta de cómo es Dios. Tú tienes que darte cuenta de cómo es Dios, poco a poco. No se trata de sentir, quiero que lo entendáis, no se trata si siento o no siento. Porque el sentir viene de los sentimientos. Es fe en tu corazón. Quiero que lo entiendas claramente. Cuando es la confianza, es el saber, la seguridad, el saber de que Dios vive en tu vida. Porque si es por sentir, mañana sentirás una cosa, pasado sentirás otra. Esos son sentimientos. Y tú no puedes guiarte por los sentimientos, porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón humano, hoy estás bien,
te levantas con buen humor, hoy estás bien, mañana estás mal, pero cuando la palabra está siendo sembrada en tu corazón y tú empiezas realmente esa palabra empieza a levantarse, te das cuenta de que no es un sentir, es fe en tu corazón. Porque tú eres justificado no por los sentimientos, eres justificado por la fe. Amén. Gracias por vuestra alegría. Es necesario ver en el Espíritu. Lo mismo que tú ves con tus ojos, hay un entendimiento y hay una vista espiritual, donde tú entiendes, donde tu fe se va desarrollando y tú puedes entender cómo es Dios. Y vas acomodando todas las cosas a lo espiritual. Por eso dice que la fe ve más allá de los sentimientos. La fe ve más allá, porque la fe ya ve el milagro realizado. La fe ya ve al paralítico levantado. La fe ya ve al sordo oyendo. La fe ya ve a aquella persona que está con dificultad, ya la está viendo de diferente manera, porque la fe lo que hace es que está proyectando el bien de Dios, el poder de Dios sobre esa persona. Y tú tienes que entender que la fe es un proyecto de Dios realizado. Amén. Si no hay fe, tú verás las cosas en el ámbito natural. En el ámbito natural lo verás todo mal, porque tu carne, tu ser, no puede entender lo que es del Espíritu. Dice que el hombre natural no entiende lo que es el Espíritu, porque para él le son locura. Es locura. Hermano, lo que tú y yo estamos creyendo es locura. Tú y yo estamos creyendo que Cristo murió en la cruz, que lo metieron en una tumba y que resucitó. Tú y yo estamos creyendo que tú y yo cuando nos vayamos de aquí, porque todos nos vamos a ir un día u otro, tenlo por seguro que nos vamos, uno antes y otro después, vamos a resucitar juntamente con Cristo y vamos a estar con el Señor. Eso es lo que estamos creyendo. También estamos creyendo en la venida de Cristo, donde creemos que el Señor va a venir un día y va a arrebatar a su iglesia y nos vamos a ir con Él. Estamos creyendo cosas muy sobrenaturales. Entonces, ¿por qué tenemos tanta dificultad en creer y tener fe en aquellas cosas que el Señor nos dice? Ten fe. Jesús le dijo a su hermana Marta, ten fe, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Ves? Todo lo dejamos porque es más fácil creer para mañana. Es más fácil creer para algún día. Es más fácil, sí, algún día ese milagro sucederá. Sí, algún día eso que estoy esperando va a suceder. Sí, algún día, en el día postrero, mi hermano. No, Jesús le dice a Marta, Marta, hoy yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que esté muerto, aunque tu hermano está muerto, hoy vivirá. Vemos como el Señor nos está enseñando realmente que tenemos que tener una expectativa presente, no una expectativa de mañana o de pasado o del año que viene, sino tenemos que realmente creer que es un Dios de hoy y que hoy sigue haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Porque si tu esperanza es para mañana, para pasado, para después, ¿tú has visto ese letrero que hay en los bares que dice, hoy no se fía, mañana sí? ¿Lo has visto alguna vez en algún sitio? Dice, hoy no se fía, mañana sí. Y llegas mañana y vuelves a leer, hoy no se fía, mañana sí. Y vuelves al día siguiente y lo vuelves a leer, hoy no se fía, mañana sí. Así es nuestra fe. Hoy no tengo fe, mañana sí. Hoy no tengo fe, mañana sí. Pero así día tras día, y tu fe es plana, es nada, no hay fe. Y ya es hora, hermano, de que empiecen a haber picos de fe en tu vida y que empieces a hacer vida espiritual. Porque la vida espiritual empieza a manifestarse cuando tú realmente empiezas a creer en lo que Dios dice a través de su palabra. Porque es lo que tú crees lo que va a dar vida a tu corazón. Porque dice que si no creemos, en vano hacemos las cosas. Si tú no crees, dice, no piense hombre vano que tal hombre recibirá nada de parte de Dios. Ahora creo, ahora no creo, ahora quizás, no, sí, no. Tienes que plantarte firme en las promesas de Dios y creer a Dios.
¿Te das cuenta que esto no son sentimientos? No son sentimientos. No son sentimientos. Los sentimientos sirven a un nivel en el cual tú puedes relacionarte con las personas, pero para Dios no. A nivel de creencia y de fe, el sentimiento te engaña, porque no se trata de lo que siento. Yo tengo a Dios, lo sienta o no lo sienta. Yo estoy en Cristo Jesús porque Él lo ha prometido, y no es lo que no, es la promesa de Dios hecha realidad en mi corazón. Entonces, no se trata si lo siento o si no lo siento, porque esos son sentimientos, ya lo dice la palabra, sentimiento, pero hoy siento y mañana no siento. No, es fe. ¿Amén? El justo no vive por los sentimientos, el justo vivirá por la fe. ¿Por qué vivirá el justo? Por fe. ¿Amén? ¿Y qué es fe? Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, es creer que Dios va a empezar a realizar lo que todavía no hemos visto. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Te das cuenta cómo hay unos ojos interiores que tienen que abrirse? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando uno es inconsciente, uno puede ser multimillonario y no darse cuenta. Tú le preguntas al hijo de Billy Gates, por decirte algo, para que conozca a una persona que es multimillonaria. Imagínate que tiene un niño de 5 años, yo no lo sé, pero, o de 4 añitos. ¿Qué sabe él de los millones que tiene su padre? Es multimillonario. Porque si es del padre, también es tuyo. O tu hijo te pide permiso cuando tú vas para abrir la nevera. ¿No? Lo que hay en casa es de los papás, pero también es de los hijos. Entonces nos está diciendo el Señor aquí que hay una herencia, una riqueza, que Dios tiene que alumbrar nuestro corazón, tiene que darnos entendimiento el Señor, para que podamos comprender qué es lo que Dios nos ha concedido, porque no lo sabemos. Estamos como niños de chupete en la guardería y no sabemos lo que Dios nos ha concedido. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame, háblame, muéstrame todo lo que me has dado. Tenemos que empezar. Esto no es, porque Dios no escucha, mira, Dios no se mueve por lágrimas. Aunque a veces Dios lo mueve en las lágrimas, pero Dios no lo mueve en los sentimientos, Dios lo mueve la fe. Hubo una ocasión en que Dios lo movieron las lágrimas, que fue cuando Isaías viene a comunicar al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías, cuando escucha aquello, se vuelve a la pared y empieza a llorar. Y empieza a decirle al Señor y a recordarle todo lo que hizo de bueno en su reino. Pero no fueron las lágrimas, fue el recordarle al Señor todo lo bueno que Él hizo, toda la obra buena que Él hizo, y la humillación, el humillarse delante de la presencia del Señor. Y fue cuando Isaías recibe la palabra y dice, dile a Ezequías que le añado 15 años más de vida, por ese arrepentimiento genuino que hubo en su corazón. Y es que cuando tú te arrepientes, cuando tú te humillas en la presencia del Señor, cuando tú reconoces que necesitas de Él, entonces Él empieza a mostrarse. Si fuera por lágrimas, hermano, tú no puedes cambiarle. Mira, las lágrimas las utilizan los niños cuando hacen rabieta. Los niños hacen rabieta porque te quieren un juguete y tú no se lo compras y se tiran al suelo y te hacen rabieta. Y a veces los niños, como son sabios, tú no quieres escucharlo porque te está avergonzando públicamente. Bueno, va, te compro el juguete. Ya estás diciéndole al niño cuál es la fórmula para que él consiga lo que quiere. Y es haciendo la rabieta y la pataleta. Entonces, nosotros pensamos que a Dios podemos manejarlo de la misma manera, haciendo pataleta, llorando y enfadándonos con el Señor.
A Dios no se le mueve de esa manera. A Dios se le mueve por fe. A Dios se le mueve en arrepentimiento. A Dios se le mueve en la humillación de nuestro corazón. A Dios se le mueve de otra manera, pero no con rabieta, no enfadándonos con Dios. Hay cosas que no podremos entender nunca. Hay cosas que tú y yo no las podremos entender. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Pero hay cosas que no nos están permitidas saberlas. Simplemente Dios las hace. Y tenemos que aceptar que Él es el creador, que Él es el autor, que Él es el Señor, que Él es el Dios poderoso. Él sabrá, Él un día nos contará y nos explicará el porqué de todas las cosas. Pero yo no puedo entenderlo. Si yo me meto en esa parte sentimental, el por qué Dios ha permitido, por qué Dios lo hace, por qué Dios... yo tengo que aceptar el plan de Dios y lo que Él ha hecho, porque hay cosas que me están reveladas, pero otras no nos están reveladas. Nos las revelará el Señor. Amén. Tengo una iglesia alegre esta mañana. Tengo una iglesia contenta en esta mañana. Gloria a Dios. Qué alegría tengo. ¡Ah! Había un pastor que dijo: Señor, yo ya no quiero ir al cielo, decía. ¿Cómo? Le decía, estaban hablando dos pastores. Yo ya no quiero ir al cielo. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque he leído Apocalipsis y me he enterado que en el cielo hay 24 ancianos. Dice, yo tengo 2 o 3 y no puedo con ellos. Bueno, eso es una parte de... Es para romperos un poco, que estáis muy tristes ahí esta mañana. Este pastor decía, madre, si en el cielo hay 24 ancianos y yo tengo 3 o 4 aquí, no puedo con ellos, imagínate en el cielo, cualquiera. Bueno, Romanos 8:14 dice, ¿hay tiempo? Sí, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu en nuestra vida viene, porque es importante, dice, los que son guiados por el Espíritu. ¿Y cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu? Pues claro, leemos la palabra, pero decimos, ¿y cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo me guía el Espíritu? El Espíritu te puede guiar de muchas maneras. Primeramente, el Espíritu Santo te guía a través de su palabra, porque Él os revelará todas las cosas y os guiará a toda verdad. Su palabra es verdad. Entonces, cuando tú estás operando en la verdad de Dios, es el Espíritu Santo el que te está guiando, porque Él te guiará siempre a toda verdad. Él no te guía a la mentira, Él no te guía al engaño, Él no te guía a hacer cosas que van en contra de su palabra. Tienes que entenderlo. El Espíritu Santo tiene esa forma de guiarnos a través de su palabra. También nos guía a través de lo que Él pone en nuestro interior. Él pone un sentir en nuestro corazón, o a través de visiones, o a través de revelaciones, o a través incluso de un niño, porque tú estás esperando una confirmación y un niño te habla, un niño te está hablando y tú estás esperando que venga un ángel y Dios te envía un niño. ¿No le habló el Señor al profeta a través de un burro? ¿Una mula? Pues Dios puede hablarte a través de una mula. Si te pones tan cabezón, a través de un burro te puede hablar. O sea que Dios puede usar. Además, dice el Señor, dice, si vosotros calláis, las piedras hablarán. Hasta las piedras pueden hablar, porque Él puede hacer hablar las piedras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sigamos aquí. Quiero abreviar. Dice la palabra, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Mira, las sinagogas en aquel tiempo no habían escuelas, no habían centros cívicos, no habían juzgados. En aquel tiempo la sinagoga era el lugar o el centro donde la gente se reunía. Se reunía como centro cívico, se reunía porque muchas veces la sinagoga tenía una escuela alrededor donde ahí se estudiaba la ley judaica, donde los niños acudían desde chiquititos y ahí aprendían a leer, aprendían a escribir y aprendían la ley del Señor. Era el lugar donde se juzgaba, donde venía la gente a ser juzgados, porque allí estaban los ancianos, que generalmente eran los entendidos en la ley de Jehová, y allí venían y allí había juicio también. Las cosas que no se podían resolver se llevaban a otros sitios superiores, pero las cosas
sencillas del pueblo, allí las sinagogas también se juzgaban. Era el centro del pueblo. La sinagoga era el centro del pueblo, era el ayuntamiento, era el centro cívico, era el centro social, era el lugar donde mayor representación había de toda la gente. Y allí, en esos lugares, es donde Jesús iba a predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que afectar también. Nosotros tenemos que afectar como iglesia también a la sociedad. Es imposible que la iglesia, como cuerpo de Cristo, independientemente cada uno. No hablo como iglesia en general, que eso también, porque cuando una iglesia crece, hay iglesias en los Estados Unidos que tienen 15, 20.000, 30.000, 40.000 personas, que ahí van los gobernadores porque saben que los votos de esas personas son importantes para poder conseguir políticamente sus objetivos. O sea que la iglesia también muchas veces cuando crece, también países como Guatemala, por ejemplo, donde la población evangélica es grandísima, donde lo que ese pueblo evangélico puede decir repercute en quién será el presidente o quién serán los gobernantes en el pueblo. Pero nosotros como iglesia individualmente tenemos que afectar allí donde estamos, porque tú eres cuerpo de Cristo. Tú tienes que afectar y ser luz entre la gente donde tú te mueves. Pero si tú te mueves de la misma manera que se mueven ellos, si tú estás rodeado de gente que están contando chistes verdes y te metes dentro de esa gente, tú no estás siendo luz, tú estás siendo igual que ellos. Si tú te estás rodeando de gente que son mentirosos y tú sigues también con tus mentiras, tú sigues igual que ellos. ¿Habrá algún cambio en ti? No hay cambio en ti. Pero cuando tú empiezas realmente a hacer luz y a manifestar la verdad de Dios en medio del lugar donde tú estás, tú empiezas a manifestar la gloria de Dios. Y la luz empieza a hacerse. ¿Que te aborrecerán? Sí, porque dice la palabra, por causa de mi nombre seréis aborrecidos, no seréis aplaudidos. El mundo no te va a aplaudir. Cuando tú le dices la verdad al mundo, el mundo no te aplaude, el mundo te aborrece. El mundo no aplaudió, el mundo aplaudió a Jesús cuando comieron y se alimentaron, porque habían 5.000, más de 15.000 personas, y Jesús hace el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, y entonces empezaron a seguirle la gente. Más de 5.000 personas le seguían. Tenía una iglesia grandísima Jesús. Un montón de personas. Pero Jesús no busca esa gente que solamente le seguían porque se habían acomodado, se habían alimentado, sino que Él se vuelve y empieza a hablarle la verdad. Y le dice, sí, me seguís porque habéis comido, os habéis alimentado, pero el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que coger la cruz cada día y tiene que seguirme. Y ya empezaron algunos a decir, bueno, Jesús, ¿sabes qué? Bueno, ya nos veremos, ¿eh? Bueno, hasta luego, ¿eh? Vale. Y así uno y otro y otro y otro y otro, hasta que se quedó con los 12. Se le fue toda la iglesia a Jesús. Se le fue toda la iglesia a Jesús por decir la verdad. ¿Y tuvo miedo Jesús? No, porque allí seguramente entre esa multitud habría gente importante. Y Él no fue detrás de la gente importante a decirle, por favor, no vayáis, que me vaya a dejar sin iglesia. No, Jesús se vuelve a los 12 y le dice, ¿queréis marchar vosotros también? No importa. Ellos entendieron, le dijeron, Jesús, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. O sea que, ¿está buscando Jesús multitudes? Vuelvo a repetir la pregunta porque hay mucha sordera en esta mañana. ¿Está buscando el Señor multitudes? ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Corazones sinceros, corazones que le amen, corazones que estén dispuestos a pagar un precio por el Evangelio. Porque, hermano, la iglesia, dice la palabra, que es la columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes lo que es un baluarte? Un baluarte es la parte que está arriba del todo de la fortaleza, ese lugar donde esa guarita, esa garita donde ahí se pone quizás la Guardia Civil. La parte de arriba, ese es el baluarte, donde se domina toda la fortaleza.
La iglesia es el baluarte de la verdad. Tú y yo tenemos que ser conservadores de la verdad. No nos podemos vender a cualquier precio. Hoy la iglesia del Señor está corrompida por todos sitios. Las enseñanzas se han corrompido por todos sitios. Tú no puedes escuchar a cualquier predicador. Tú no puedes escuchar a cualquier persona. Porque todo el mundo cree saberlo todo. Pero tú tienes que investigar realmente si realmente lo que está diciendo viene con cruz o simplemente viene de cualquier manera. Porque si tú y yo aquí empezamos a predicar, tranquilo hermano, Dios te va a dar una casa nueva, Dios te va a dar un coche nuevo, vas a prosperar, vas a tener dinero, gloria a Dios, Dios es un Dios de bueno, Dios es un Dios de bendición, y todo es bendición, todo es prosperidad. La iglesia se nos llena en 4 días. ¿Pero es realmente esta la iglesia de Jesucristo? ¿Será esa la iglesia de Jesús? ¿Será esa la iglesia que dice Pablo, mi predicación es la predicación de Cristo y a este crucificado? ¿Por qué Cristo crucificado? Porque la crucifixión de suya es la crucifixión nuestra. Entonces nuestra carne tiene que ser crucificada. Yo dije ayer que el evangelio real es el que crucifica nuestra carne y deja realmente al descubierto todo aquello para que nosotros podamos cambiar y ser transformados por el Señor. Ese es el evangelio real, hermanos. Nos guste o no nos guste, el evangelio es como una espada. Su palabra es como espada, que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Dice que predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es el reino? Yo creo que me voy a tirar varias semanas hablando del reino. Me voy a tirar varias semanitas hablando de lo que es el reino de Dios. Porque es necesario que entendamos esta palabra reino. Porque de iglesia se habla 3 veces, pero de reino más de 100 veces en la palabra de Dios. Y Jesús hablaba del reino de Dios. Es importante que entendamos esto. Tú y yo pertenecemos a un reino que no es un reino humano, no es un reino terrenal. Quiero que lo entendamos. Nuestro rey terrenal, os guste o no os guste, es Felipe VI. Iba a decir Juan Carlos I, pero no, ya se fue. Nuestro rey, te guste o no te guste, estás en España y el rey se llama Felipe VI. Pero el rey que tú y yo tenemos como hijos de Dios no es Felipe VI, es Jesucristo. Amén. Y Él es Rey de reyes y es Señor de todos los señores. Él domina y reina, y su reino nunca tiene fin. Así como el reinado de Juan Carlos I se acabó y ahora está su hijo, y luego estará su hija Leonor, que quizás muchos de nosotros ya no la veremos. Los jovencitos sí, quizás, a no ser que tengamos república. Pero eso ya no me corresponde a mí. Pero así van los reyes, así van los reyes. Y todos van cayendo, por muy famosos que sean. Amén. Pero el Rey de reyes y Señor de señores dice que su reino es eterno reino. Reino eterno, que no se acabará jamás. Y tú y yo somos ciudadanos ya no de un reino terrenal, somos ciudadanos del reino celestial. No sé si estás entendiendo esto. Yo creo que algunos lo están entendiendo, otros no. Gracias por vuestra alegría. Estáis alegres hoy, estáis contentos. Veo realmente rostros sonrientes esta mañana. El Evangelio del Reino, lo que nos está enseñando son sus normas. Hay una constitución que se llama la Constitución Española. Menudo jaleo que hay con todo esto, ¿verdad? Hemos pasado ahora los 40 años de la Constitución Española. Pero hay una Constitución divina y esa está por encima de la que hay aquí abajo. ¿Amén? Los hombres, con su Cámara de Diputados y Senadores, pueden cambiar las leyes de aquí abajo. Pero el hombre no podrá nunca cambiar las leyes divinas, porque su palabra es eterna y es para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Fíjate la diferencia del reino terrenal al reino celestial.
Y tú y yo pertenecemos a un reino espiritual, eterno, donde Jesucristo es el Rey de Reyes. Y quiero decirte una cosa, si lo has recibido en tu corazón, Él vive dentro de ti y reina dentro de tu corazón. Y está empezando a transformar todo tu ser. Porque quiero que entiendas que un día vamos a estar con el Señor. Dice que vamos a tener trabajo cuando estemos con Él. ¿Amén? Tendremos trabajo. Allí, si eres barrendero, dejarás de ser barrendero, porque allí no hay suciedad en las calles de oro. Qué suerte, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Bueno. Mateo 5:3 dice, voy acabando ya, ¿eh? Dice, bienaventurado los pobres en espíritu. No dice los pobres de espíritu, porque un pobre de espíritu es, bueno, todo le está bien, pobre de espíritu, todo le está bien. No, no, dice los pobres en espíritu. Eso significa los que tienen hambre y quieren más del Señor, los que quieren más de Dios, los que no se conforman, están siempre buscando, indagando. Hay necesidad, hay hambre del Espíritu Santo. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, de esta gente que tiene hambre por lo espiritual. Porque nuestra vida y la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que uno tiene, porque todo eso se va. Hermano, que todo eso se va. Puedes tener miles de millones, pero se va el que no tiene nada y se va el que tiene mucha riqueza. Y quizás el que tiene mucha riqueza se va antes, porque tiene más posibilidades de corromperse. Y lo estamos viendo, que personas que tienen de todo al final también se van y se les va su gloria. Pero nosotros, tú y yo, formamos parte del reino de los cielos. Dice Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿cómo hay que hacerse? No lo escucho. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué como niño? ¿Por qué como niño? Y dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque cuando uno es muy mayor, uno lo razona todo. Cuando uno es muy grande, uno está continuamente razonando, pensando, está... Ay, ¿tú crees que esto será así? ¿Tú crees que esto...? Ya, y esto me parece a mí que no, ¿eh? Mis matemáticas, 2 por 2, 4 y 2 son 6, me dice que eso no va a ser así. Pero los niños, tú le abres un cuento al niño y antes de dormir le explicas el cuento y el niño se va soñando y se está creyendo y vive la historia y se mete en la historia y sueña con eso y vive eso. ¿Por qué? Porque así tiene que ser nuestro espíritu. Tenemos que tener una fe y una creencia que sea como niño. Te tienes que hacer niño.